Pregunto, ¿un virus puede curar una enfermedad? Científicos han creado un tratamiento contra las células cancerosas que utiliza leucocitos, es decir, glóbulos blancos, para que actúen como caballo de Troya y entonces transporten virus que destruyen los tumores. De acuerdo a un estudio publicado en la revista Cancer Research, esta técnica eliminó el cáncer de próstata en ratones. Difícil de creer. Comenzamos. Hoy, los retos en la batalla por erradicar las enfermedades. Además, los alimentos que comeremos en el futuro. Finalmente, ¿existe un gen de la violencia? Todo será difícil de creer. Difícil de creer. Con todos los avances que existen en la medicina actual, las enfermedades infecciosas siguen matando a millones de personas cada año. Y esto en todo el mundo. Entonces, el sueño de la humanidad sería que algún día estas enfermedades se erradicaran por completo. Pero, pregunto, ¿es algo posible? ¿O qué tan cerca se está de este fin? ¿En serio nos convendría hacerlo? Las respuestas a estas preguntas son difíciles de creer. Se han realizado varios intentos por erradicar por completo algunas enfermedades, pero hasta el momento solo hay 2 casos de éxito. Uno con la peste bovina, una enfermedad viral que solo afectaba a los animales y que se logró erradicar por completo en el año 2001 después de 20 años de intentos por combatir. El segundo caso de éxito fue la erradicación de la viruela, que es la única enfermedad infecciosa que atacaba a humanos que se ha logrado erradicar. Los esfuerzos por acabar con esta enfermedad en todo el planeta iniciaron en 1958, cuando Viktor Danov, el viceministro de Salud de la Unión Soviética, propuso a la Asamblea Mundial de la Salud una iniciativa global conjunta para erradicar la viruela. En 1967 se inició una poderosa campaña de vacunación, llegándose a combatir 15 millones de casos en 31 países. Ya para 1977 se divulgó el último caso de viruela contraída de manera natural, esto en la localidad de Merka, Somalia, de un hombre de 23 años. Lamentablemente, en 1978, un accidente por mala manipulación del virus en un laboratorio de Gran Bretaña ocasionó que la fotógrafa médica Janet Parker contrajera el virus y falleciera de la enfermedad, significando la última muerte humana registrada por este virus en el mundo. Finalmente, el 8 de mayo de 1980, la Organización Mundial de la Salud avaló la certificación de la erradicación de la viruela. De manera oficial, solo se guardaron 2 muestras del virus. Estas fueron puestas en estado criogénico en los 2 laboratorios más avanzados del mundo. Una en Estados Unidos y la otra en la Unión Soviética. Dichas muestras se mantienen en estado criogénico en el Instituto Vector de Novosibirsk, en Rusia, y en el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, en los Estados Unidos. Se ha insistido en eliminar ese par de muestras temiendo que, ya que la humanidad ha perdido la inmunidad al virus y tampoco tiene ya memoria genética, si la enfermedad fuera liberada por un accidente o acto terrorista, el tiempo de reacción de la industria y la consecuente vacunación mundial no sería suficientemente rápida como para evitar la muerte de cientos de millones de personas. Pero esto no se ha llevado a cabo, ya que se teme que el virus siga conservado en algún lugar del mundo por gobiernos o grupos sociales que busquen usarlo como arma biológica, o simplemente el virus sigue existiendo en la naturaleza. De hecho, recientemente se ha constatado la existencia de cepas del virus congeladas en momias siberianas, fallecidos por la enfermedad. Debo precisar que tras los atentados del 11 de septiembre, el gobierno de los Estados Unidos temió que se utilizara el virus en un ataque terrorista en su contra. Por lo tanto, el gobierno tomó medidas para que hubiera suficiente existencia de vacunas como para inmunizar a toda su población.
Se han hecho otros 6 programas para intentar erradicar enfermedades, y aunque 4 de ellos fueron abortados, existen otros 2. Uno contra la dracontosis y otro contra la poliomielitis, que siguen en proceso y presentan resultados bastante favorables. En el caso de la poliomielitis, es notable que en el año 2012 tan solo se registraron 222 casos en todo el mundo, mientras que de la dracontosis fueron 542 casos que se dieron solo en 4 países. La mayoría de las personas está de acuerdo en que la erradicación de las enfermedades sería lo mejor para nuestra sociedad, ya que aunque la población mundial aumentaría, sobre todo en las zonas con más bajos recursos, que es donde se dan la mayoría de los brotes infecciosos, estas sociedades podrían tener vidas más productivas si no tuvieran enfermedades y podrían encontrar soluciones a sus problemas de pobreza. Sin embargo, bien, hay quienes tienen temores sobre lo que implicaría erradicar estas enfermedades. Los temores de erradicar las enfermedades son básicamente 2. Primero, que al hacerlo se esté deteniendo el proceso natural de la evolución del ser humano, que se basa en que solo los más aptos sobreviven para transmitir sus genes. Segundo temor, que al no conocer lo suficiente sobre los virus, también se podría erradicar por error algún virus que de hecho beneficie a los seres humanos. En tal caso, las consecuencias podrían ser desastrosas. Difícil de creer. Pregunto, ¿en qué país se clonó al primer perro? A. Inglaterra. B. Francia. O C. Corea del Sur. ¿En qué país se clonó al primer perro? A. Inglaterra. B. Francia. O C. Corea del Sur. La respuesta es C. Corea del Sur. En el año 2005. Difícil de creer. Durante el siglo XIX, el emperador francés Napoleón ofreció un premio, escúchalo bien, de 12,000 francos a la persona que pudiera desarrollar un método barato. ¿Para qué? Para preservar la comida durante mucho tiempo y que además esta pudiera ser transportada fácilmente. El ganador fue Nicolas Appert. Él inventó la comida enlatada, una tecnología que en ese momento fue totalmente revolucionaria. Hoy, la comida sigue evolucionando y en un futuro cercano vendrán presentaciones distintas, sorprendentes y difíciles de creer. A principios del año 2013, un restaurante brasileño presentó una hamburguesa cuya envoltura puede comerse. Esto para evitar la generación de basura. Basta saber que cada año, tan solo en Estados Unidos, se generan 30 millones de toneladas de plástico, la mayoría provenientes de los envases de comida que tardan millones de años en degradarse. Por ello, ya se está desarrollando una especie de plástico comestible, fabricado con elementos naturales y con una textura similar a la piel de una uva. Este material es llamado Wikicells y fue creado por científicos de Harvard. Este material no solo serviría como un empaque comestible para alimentos, sino que adquiere su sabor. Por ejemplo, una botella de cerveza fabricada con este material sabría a la misma cerveza. Otro problema en el futuro cercano es el aumento de la población y la necesidad de alimentar a toda la gente. Sin embargo, las tierras aptas para los cultivos se están acabando. Entonces, una solución sería la llamada agricultura vertical. Es decir, crear rascacielos dedicados de manera exclusiva a albergar granjas. La idea de los rascacielos granja es que cada piso sirva para cultivar alimento, necesitando menos espacio para sembrar mucho más. Otra ventaja es que estos rascacielos granja serían construidos en medio de las ciudades, ahorrando el costo del transporte de la comida y haciendo más baratos los alimentos. Lo más impresionante es que ya se están construyendo rascacielos de este tipo en lugares desérticos, como Las Vegas
o Dubái. ¿Se imaginan poder imprimir su propia comida? Imprimir, ¿eh? En pocos años esto será posible gracias a un aparato llamado cornucopia, desarrollado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. El cornucopia es básicamente una impresora que en lugar de cartuchos de tinta, tiene cartuchos de ingredientes comestibles crudos. Entonces, el usuario elige qué quiere comer y la máquina usa los ingredientes para crear el alimento capa por capa, tal como lo hacen en la actualidad las impresoras de tercera dimensión. El alimento, por cierto, sale perfectamente cocinado. La impresora se puede personalizar ya que cada quien compraría los cartuchos de alimento que quiera e incluso la impresora se puede programar para preparar alimentos a distintas horas del día. Así, por ejemplo, uno puede pedirle que cocine el desayuno, la comida y la cena. Ante una posible falta de alimento en el futuro cercano, los científicos están buscando una nueva fuente de nutrientes. ¿Cuál? El mismo ser humano. Una de las opciones consiste en beber nuestros propios líquidos como el sudor y la orina. Pero esto no es igual a la llamada orinoterapia, que consiste en beber la propia orina para prevenir enfermedades. La idea es extraer el agua de nuestros fluidos y poderla beber sin problema. La NASA ha desarrollado un sistema que permite limpiar la orina o el sudor de toda toxina y así dejar únicamente agua potable. Este sistema, probado con astronautas, está listo para ser implementado en diferentes ciudades de Estados Unidos. Por ejemplo, el condado de Orange, en California, planea utilizarlo para dotar de agua potable a 500,000 de personas. La idea es que en pocos años también exista una versión de este proceso para uso personal. Pero ahora, hablemos de algo todavía más controversial. Se trata de la gelatina. El ingrediente principal de este producto es el colágeno, una sustancia que se encuentra en los huesos de animales como cerdos y vacas. El problema del colágeno animal es que puede provocar ciertas enfermedades o infecciones en el ser humano. Por ello, los investigadores han buscado una gelatina más segura y la opción es fabricarla usando carne humana. Repito, gelatina a base de carne humana. O mejor dicho, inyectando genes humanos en levadura, que puedan servir como ingrediente principal en gelatinas más sanas. Obviamente, el problema de esta tecnología es que genera preguntas acerca de un posible canibalismo y aunque en estricto sentido nadie está consumiendo carne humana, es posible que haya gente que se oponga a ello. Hablando de canibalismo, se calcula que en nuestra comida común y corriente existen miles de rastros de carne humana y cabello, nuestro y de otras personas. Sí, y lo comemos sin darnos cuenta. Rastros de carne humana, cabello nuestro y de otras personas. Buen provecho. Difícil de creer. Los peces no mastican la comida. De hacerlo, se ahogarían porque los trozos de alimento se meterían en sus branquias. Difícil de creer. Difícil de creer. Pregunto, ¿hasta dónde los eventos más insignificantes te hacen hervir la sangre? ¿Te sientes enojado la mayor parte del tiempo? ¿Te has involucrado en situaciones violentas y gozas con ello? De ser así, es posible que albergues el gen guerrero. Repito, el gen guerrero. Difícil de creer. Cada año, 1,5 millones de personas en el mundo mueren por actos violentos. Uno cada minuto. Este fenómeno es una de las principales causas de muerte en sujetos entre 15 y 44 años y responsable del 14% de las defunciones en hombres y del 7% en mujeres. Casi la mitad de ellas pierden la vida en manos de sus parejas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, OMS.
Este crudo panorama ha hecho cuestionar si el hombre es violento por naturaleza. Y aunque por mucho tiempo se sostuvo que el ambiente tiene mayor peso que la genética, un descubrimiento reciente avivó el debate. Se trata del gen guerrero, así lo llaman, gen guerrero, que ha demostrado que la naturaleza tiene más influencia de lo que se creía. El estudio de este gen inició en los años 80 cuando un grupo de mujeres holandesas buscaban explicar por qué 5 de las generaciones de los hombres de su familia tenían un cruel historial de violencia. Fue entonces cuando en 1993 el genetista Hans Brunner del Hospital Universitario de Gymnasium localizó en estos sujetos una variante defectuosa del gen MAOA. Este elemento no es capaz de controlar el flujo de dopamina y serotonina, sustancias relacionadas con la conducta, con el cambio de humor y con la violencia. Hoy día, se sabe que 1 de cada 3 varones en Occidente lo llevan. Por supuesto que solo hablamos de una predisposición genética que no siempre se hace evidente, pero es más probable que se dispare cuando su portador es expuesto a episodios continuos de maltrato infantil. En las mujeres, este gen prácticamente está inactivo, ya que este código guerrero se ubica en el cromosoma X. Como ellas tienen un par XX, pueden con mayor facilidad decodificar el gen MAOA. De acuerdo con esto, la Academia de Ciencias de Rusia sostiene que las féminas pueden ser más felices, ¿sí? Ya que la ira representa un motivo de frustración. En tanto, los varones menos coléricos logran sentirse bien consigo mismos y con el mundo, y en consecuencia son más optimistas, aunque en sí la felicidad es una apreciación personal. Tener el gen MAOA no significa estar condenado a la violencia, pero sí es un factor de riesgo. Esta conducta tiene que ver con el ambiente en que cada persona se desenvuelva y su decisión de canalizar su agresividad por vías sanas o insanas. Los que se van por este último camino fácilmente se involucran en entornos nocivos. Investigadores de la Universidad de Florida vinculan al gen guerrero con la mayor probabilidad de los varones de unirse a una pandilla y destacarse por su sadismo. Kevin Bieber, de la misma casa de estudios, encontró que los niños que llevan el gen MAOA tienen 4 veces más probabilidad de usar armas en una pelea, e incluso se llegó a detectar este gen en un caso criminal. En los Estados Unidos, en 2006, Bradley Waldrop fue acusado de decapitar a Leslie Bradshaw. Increíblemente, un análisis genético lo salvó de morir con la pena capital. Luego de que la Universidad de Vanderbilt demostrara que Waldrop tenía el gen guerrero, él solo fue sentenciado a 34 años de prisión. Obviamente, este caso desató la condena social, como si la genética escudara arteros crímenes, y hasta se acusó a los genetistas involucrados de científicos basura. La agresión no es el único comportamiento asociado al llamado gen guerrero. Quienes lo tienen pueden apostar compulsivamente, ¿sí? Apostar o realizar transacciones financieras no seguras, lo que habla de una personalidad impulsiva. También se han hallado tendencias a la depresión, ansiedad, anorexia, esquizofrenia, neurosis o adicciones. Así como el gen guerrero se llega a detonar en ambientes adversos, hay quienes, a pesar de haber crecido en entornos agresivos y que cuentan con este gen, lo han podido silenciar, logrando un estilo de vida libre de violencia. Otros más asumen conductas violentas por infinidad de causas que no tienen que ver con la presencia de dicho gen. No hay que olvidar que el aprendizaje social, el amor familiar o el ser psicópata tienen un peso decisivo al respecto. De hecho, hay actividades vinculadas a la violencia, como las artes marciales mixtas, que no podrían realizarse de manera efectiva cuando se posee el gen MAOA y uno se conduce de manera impulsiva, sin medir los actos, ya que esta disciplina exige control mental. De ahí que quienes la ejecutan
Deben ser más tranquilos y controlados, analíticos y no muy rápidos. Si son agresivos, no tienen éxito porque no miden bien sus actos. Esto mismo sucede con los militares, ya que ellos están entrenados en técnicas de combate y no pudieran dar el 100% si actúan por impulso. Con ello, es claro que aún los que fueron dotados con el gen guerrero pueden cambiar de rumbo, pueden controlarlo, pueden silenciarlo. Y si damos un paso más, hay monjes budistas que aún teniendo este gen, han dedicado su vida a la paz y la meditación. Han podido canalizar los impulsos agresivos propios de su naturaleza y apostarle a la serenidad, apostarle al equilibrio de sus emociones. Ante todo lo planteado, es fácil concluir que la educación, el ambiente y la genética tienen un peso crucial en la forma en que una persona se comporta. Este hecho da la pauta para buscar alternativas que prevengan la violencia en cualquiera de sus formas, desde edades tempranas. Eso es muy importante y difícil de creer. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.